que nos haga el favor de presidir la mesa. Ya está aquí también nuestro primer ponente y también ya están instaladas las diapositivas. Pasamos el sonido a la unión. Hola, buenos días. Te oímos muy bien, Marcia. Entonces, si quieres empezar, estamos listos. Buenos días a todos. Me gustaría, en primer lugar, agradecer a la profesora Yolanda por la invitación. Para nosotros de Brasil es un honor participar de las primeras jornadas. Y bueno, me gustaría entonces presentarles al profesor Miguel Reyes Contreras, que va a hacer su ponencia sobre el sistema onomástico del Mansahua, nombres o préstamos de hipocorísticos españoles. Entonces estamos esperando escucharte, profesor Contreras. Muchas gracias. Creo que sí. ¿Sí me escucha ya? Sí. Bien, voy a presentarles los avances que tengo hasta ahora de un tema muy impresionante. Me gusta mucho el tema. Yo trabajo en la Universidad Intercultural del Estado de México, ¿no?, que se dedica al estudio de las lenguas indígenas, al rescate de las lenguas indígenas, cinco lenguas, y una adicional por la mixteco. Yo trabajo en el área de fraseología y onomástica, entonces me pareció muy pertinente juntar los dos temas. Y aparte de que estoy estudiando la lengua, estoy aprendiendo la lengua. Desafortunadamente yo no la aprendí, mi mamá es hablante, pero yo no pude aprenderla y ahora estoy con esto aprendiendo. Bueno, pues voy a iniciar, sí, la primera diapositiva, por favor. Empezaba buscando mi nombre, ¿no? Cómo encontramos el nombre en varias lenguas, y el último que tenemos es el de Mazahua, pero nos damos cuenta de que la esencia de este nombre va a cambiar, el significado es el mismo a pesar de formas que tengan en otras lenguas. Entonces yo me preguntaba con el último, cuando yo era niño me decía la gente de la comunidad tamigue, entonces, si yo no me llevo con ellos, ¿no? Eh, ¿Por qué le quitan una letra a mi nombre? Resulta que ellos me estaban hablando como les hablaban sus mamás, eran mis compañeritos, mis vecinos, que sí hablaban la lengua, y entonces ellos me decían tamigue, que es Miguelón, ¿no? Pues el ta, que es el aumentativo, y el migue, que es como se conoce Miguel de Mazahua. Entonces en realidad me estaban diciendo Miguelón, ¿no? Entonces, pues me dio la idea de pues recopilar y analizar antropónimos de la lengua mazahua española y después contrastar estos dos sistemas de denominación. Y a partir de observaciones en las clases de Mazahua, pues me daba cuenta de que pues había un préstamo del hipocorístico y pues había que probarlo si es de esta manera. Buscando antecedentes, solo Gutiérrez Tibón en su libro sobre Hispanoamericana deja un capítulo sobre los tomíes, pero no se aborda más en estos temas. En realidad está abandonado el tema. Llegando al Mazahua hay varias variantes. Pertenece al grupo Topame, subgrupo tomiano del central, que está ubicado en 14 municipios del Estado de México y 2 de Michoacán. Entonces, la variante que yo quería trabajar era la variante del norte, pero al final de cuentas se juntaron las otras por uno de mis informantes, de la variante sur de Marco Guerra, cerca del Valle de Bravo.
Y pues voy a empezar con algunas cosas relativas a Mazahua porque es importante para el sistema de nombres. El Mazahua, ya después de tantos años de debate, lograron conjuntar que estos son los sonidos, son 35 vocales, 35 combinaciones vocálicas que marcan momentos diacríticos, tanto tonalidad, nasalidad, localización, alargamiento, etcétera, y hay sonidos dobles. Y si notan, estos sonidos dobles abajo son tanto sonidos alargados, sonidos nasales, sonidos oronasales. Es un poquito complejo porque hay que conocer estos 35 sonidos y después las consonantes, que también están agrupadas de esta manera, son 3 grupos, las consonantes por sí mismas, las que llevan apóstrofe o glotalizadas, y los grupos consonánticos que son muy comunes, ¿no? El más común de todos ellos es la ND y la TRJ, que incluso son elementos clave para determinar la variante a la que pertenece la lengua. Si la gente dice en deje como agua o en reje, tú eres de la variante del sur o la variante del norte. Ñatjo o ñatjo, igual de la variante. Son estos dos grupos consonánticos determinan la variante a la que pertenece. Bien, un poco de gramática, solo me centro en el sustantivo y en algunas otras gramáticas, porque también es importante. Hay clasificación morfológica del sustantivo, morfológica y semántica. Interesa la morfológica. Esto es importante porque en los nombres propios vamos a encontrar que si tenemos a Juan, a Francisco, a Elena, les vamos a agregar una E al inicio. Y eso pareciera una explicación de este fenómeno que se considera un barbarismo. Si le dicen la Lupe o el Pancho, porque en realidad podría ser una transferencia más bien del sistema morfológico del Mazahua al español, ¿no? Entonces, en realidad no estaríamos hablando de un error de lenguaje, sino más bien un proceso ahí intermedio, ¿no? Los nombres propios de lugares, a estos sí no se les agrega, ¿no? Una característica, pero del nombre propio. Entonces, entre los nombres mazahuas vamos a encontrarnos que solamente en singular se agrega a los nombres propios, Eshuba, Juan, Elipe, pero no a los sustantivos en singular, que es totalmente diferente. Es una categoría específica, es un morfema específico para los nombres propios, porque vemos con los plurales es algo diferente. Bien, entonces con esto, bueno, doy una introducción rápida al político. Creo que mucho de esto está tomado de los trabajos de la doctora Lucila Gutiérrez, que nos acompaña aquí, de los trabajos publicados por ella. Entonces, pues, de manera muy general, el epocorístico es una palabra que nos indica un poco del habla infantil, ¿no? El habla de los niños, de una manera más corta que decir el nombre. Entonces, hay muchos fenómenos que están relacionados con el hipocorístico, como una sustitución de continuas por no continuas, fonética, la sustitución de una vibrante por una lateral, una líquida, sustitución de dentales por alveolares, palatales, que son los ejemplos, y una característica es que no presentan el conocimiento de consonantes sonoras, y por lo general la pauta silábica es de tipo consonante vocal, que es lo que ocurre, que es el tema silábico también del Mazahua. Consonante vocal, de hecho es difícil que se encuentren sílabas que lleven una coda. Hay procesos fonológicos, que estos son la segunda etapa en la que está enfocado en conocer estos procesos fonológicos que se dan, tanto Pérez y 5 para los cambios en palatrización. Ahora me estoy centrando en esto, en el truncamiento. ¿Cómo se trunca la palabra a la izquierda, a la derecha, a ambos lados? O si hay una combinación de truncamiento inicial, medio final, o los lados inicial final. Y algunos que no sufren cambios. Entonces, pues mi metodología, me voy más rápido. Esta metodología está tomada. Lo primero que hicimos fue
agarrar el calendario de Galván, escoger, leerles la lista a toda la gente, en el sondeo comunitario entre Demarcación Iztlahuaca, San Felipe y Donato Guerra, leerles la lista de nombres y preguntar si conocían a alguien con ese nombre. Y los fuimos marcando. Después se hizo una lista en la cual se entrevistó a la gente de estos lugares para preguntarle cómo le llaman en Mazahua a estas personas. Obtuvimos de esto un plus. Uno de los hablantes, Donato Guerra, que me ayudó a llevarse la lista, me ayudó a grabar los nombres. Bueno, pues lo tengo que hacer en los otros lugares para poder hacer un contraste fonético. Y esta es una etapa adicional. Los resultados pues son estos. Tenemos 364 nombres que tomaron de la edición 90 del calendario de Galván. Y estos son los truncamientos que observamos, ¿no? Si nos damos cuenta, el truncamiento inicial es el más común. El truncamiento medio es muy corto. El final, entonces tanto el final como el inicial son los más comunes. Y hay otros que son sin cambios, que no encuentran una manera de decirlo y entonces pues, se dice igual. Son los cambios lo que marcamos en azul, el 19%, y los que hay un cambio total, ¿no? Vamos a presentar cada uno de ellos. Entonces tengo el truncamiento inicial, son 190 casos de los 364, y aquí tenemos unos casos en los cuales es curioso, porque todos los truncamientos terminan en bisílabas, salvo estos casos que tenemos aquí, en los que P es la manera en que llaman a Bernabé, Abel, a Abraham, a Adán, a Ezequiel, María de Jesús, o María, Lía, a Rosalío, Odilón, a Eleazar y Baltasar, y a Dorotea y Mateo. Dorotea y Doroteo, y Mateo con Teo, que terminan volviéndose monosilábicas. Ahí hay solo algunos ejemplos, vemos cómo, bueno, traté de tomar algunos ejemplos de todos, ahí está aquel, de Ezequiel, cómo Jacob cambia a Jacobo por el sistema bisilábico. Se dan cuenta, la mayoría son bisílabas y es consonante vocal, salvo en algunos casos como Nando o como en Cando. En el truncamiento medio solamente hay 8 casos y por lo general son adaptaciones fonéticas. Vemos a Álvaro como Bar, desaparece, o en Cándido también desaparece la sílaba ti, pero sigue manteniendo el mismo sistema bisilábico, ¿no? En Leandro desaparece, hay 2 cambios intermedios, tanto la A o la N como la R de Dro, por lo que decía el patrón consonante vocal. En Lorenza no existe el sonido Z como tal, sino el sonido fricativo. Y algo que es interesante, en el Mazahua no existe la F, no existe el sonido F, entonces vemos como en Fausto tenemos esta combinación entre una plosiva y una velar, para poder asimilarse al sonido de la F. En el truncamiento final son 59 casos, vemos prácticamente es el mismo sistema que el del español, ¿no? Valdo, Vale, Vere, Vero, Betty. Aquí consideré no en Betty, no, también podría quedar en el anterior, en el truncamiento medio, por la sustitución de ATR, pero más bien se pierde toda la terminación que tiene todo el acento, ¿no? Tris, ¿no? Alberto, Beto. Debería estar en otra columna. Daniel, Edi, Espe, Ima, Udi, Joaquín. Todos ellos están indicando la terminación. Son también algunos ejemplos. Y los truncamientos interesantes son estos, ¿no? Los que llevan doble truncamiento, los que tienen inicial final, inicial media o media final. Vemos los casos de Edgardo, que se agrega este sonido consonántico Y, Yargo,
Yargo, ahí no me sale bien la pronunciación, Yargo, porque hay una glotal ahí marcada. En Adelaida, como pierde las dos primeras sílabas y luego la última. En Eloísa también hay una pérdida al inicio e intermedia. Un caso interesante es el de Isabel, que la variante del Estado de México en el sur, de Michoacán, lo llaman Sabe, pero en el norte les dicen Chave, que es una asimilación a Chave, ¿no? Hace otro caso, el de Antolín, que cambia también que veíamos en los ejemplos, que es el cambio de vibrante a líquida, y aquí está al revés, de líquida a vibrante. Los casos que no tienen truncamiento son 70 casos. Solo hay estos 12 casos de nombres con adaptaciones. Vemos como Casio, tampoco en el alfabeto Mazahua no existe la C, solo el fonema K. Tenemos Cacho, que ahí está la palatalización. Diego, que nada más es el inicio de este sonántico INDE que les mencionaba. Y entonces me preguntaba si entonces los del sur, ¿cómo le dicen? Y pues ellos me dijeron lo mismo, Diego. Y en el norte, Diego. Entonces, hay un problema con la detección, con la variante, ¿no? Si la NR y la ND determinan la variante, entonces tendrían que haber dicho en riego, ¿no? Pero no ocurre. Solamente los casos de Albino, Gavino, Sabino, nada más hay un cambio al final, pero aquí no se elimina nada, pero permanecen igual, ¿no? Y bueno, finalmente los que consideramos que hay un cambio total, tenemos a Francisco, que hay un cambio total en la escritura de la palabra, a Pancho y en algunos lugares le dicen chico, ¿no? A David, curiosamente, les llaman Billy, a Isaac y a Isaías, Chai, que probablemente sea el inicio, ¿no?, de la palabra, Isaac, Isa, para que sea la misma, el mismo nombre. Un caso muy curioso es el de Ariadna, que les dicen Dey, probablemente sea un nombre de cariño que sería gente de ahí de San Antonio de la Laguna, que fue donde se vistió. Juan, como allí hay un diptongo, lo que se hace es asimilarse otra vez al sistema silábico, consonante vocal, como Shua, María de Jesús. Manuel también tiene una terminación bastante usual, Guame. A Crispín, a Raúl también, ahí está el mismo fenómeno que Juan, adapta al sistema consonante vocal. Consideramos también cambio total el caso de todos los verbos, Berto, Humberto, todos los Humberto, porque ellos lo denominan puerto. Cambia totalmente la palabra porque solamente en Cuthberto y Humberto encontramos la U, que podría ser una explicación. El resto es totalmente diferente, pero más bien ellos estarían considerando que es la terminación Berto. Y bueno, pues si nos damos cuenta, a grandes rasgos no hay un patrón constante, porque se podría decir sí es la asimilación constante consonante vocal, pero eso tendría que pasar en todos los nombres. Faltaría ver cuáles son los procesos fonológicos que se dan a mayor detalle y ver cómo se transmiten, o sea, cómo se cambian esos nombres de Mazahua, los nombres actuales, ¿no? Encontramos casos como Bárbara, ¿no? Alguien dijo, no, si conozco a alguien que se llama Bárbara, hay que preguntar, es igual si dice Bárbara. Hacer una comparación fonética en el estudio comparativo de las dos variantes para poder encontrar diferencias y, por supuesto, ampliar la lista de nombres, ¿no?, para dar más coincidencias en los patrones y poder determinar si existe realmente un patrón. Pero lo que sí podemos observar a grandes rasgos es que el sistema vocalístico español en realidad sí está transferido a, ¿cómo se dice?,
evidentemente se debe al contacto entre lenguas. Bueno, pues esto sería a grandes rasgos lo que ¿sí me escucha? ¿Me escucha? Bueno, parece que no, porque ahí está el micrófono. Ya. ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí, ahora yo puedo hablar. Profesor Contreras, me ha gustado mucho su ponencia para este tema de cómo en cada lengua se abrevian los nombres. Es algo muy interesante y me gustaría hacerle una pregunta. ¿Hasta qué punto hay adaptaciones fonéticas en los nombres y hasta qué punto yo podría pensar que es una traducción? Para usted, ¿hay diferencia entre adaptar fonéticamente un nombre desde una lengua hasta otra lengua? ¿O más bien esta adaptación sería una traducción? Yo creo que de entrada es una adaptación fonética, porque hablar de traducción implicaría que quería tomar el rasgo semántico del nombre para poder adaptarlo a la semántica de la otra lengua, ¿no? Entonces, yo pondría el caso del nombre Sol, y que Sol, que alguien quisiera llamar Sol, en realidad tuviera que llamarse Giaru. En este caso sí sería una traducción, bueno, desde mi punto de vista sería una traducción como tal. Eh, Desde lo que se observa, no es más que una adaptación a un patrón silábico y al sistema alfabético de la lengua. Entonces, yo considero que más bien es una adaptación, ¿no? Más que traducción. Muchas gracias por el aclaramiento. Quisiera hacer un comentario con respecto a esto. Eh, yo supongo que tiene que tomarse en cuenta también otros factores, el hecho simplemente de que haya habido la adaptación cultural de la religión, ¿no? Los mazahuas, pues son católicos, supongo, en su mayoría, entonces el santoral está a partir del español y por eso es que sería mucho más difícil que fuera una traducción, sino más bien la adaptación fonética, pero bueno, es un tema que no se ha estudiado, es algo pionero realmente, y yo creo que vale la pena estudiar no solamente en Mazahua, sino, de ser posible, en todas las lenguas que hablan en la Universidad Intercultural, pero además comparar con el sistema español, que es un tema que ha trabajado mucho nuestra colega Lucy de la Universidad de Colima, que a lo mejor también quisiera hacer algún comentario, no lo sé. ¿Le puedo pasar la palabra, Marcia, a nuestra colega de Colima? Y claro, entonces ahora vamos a asistir a la ponencia de la profesora Lucila Espera un momentito, porque Es vamos a, Lucila, ¿no? sí, Sí. pero ella va a hacer un comentario a la ponencia de Miguel. Ah, está bien, está Un bien. momentito. A partir de que la lengua tiene tantas vocales, de los fenómenos que aparecen es que hay monosílabos.
Generalmente los hipocorísticos, una de las características que tienen es que son o disílabos o bimoraicos, para poder ser una palabra mínima en español. Entonces, si vemos esos casos, considerando que la lengua sí tiene vocales alargadas, la vocal alargada estaría ubicando las dos moras para que sea una palabra mínima del español. Entonces ahí lo interesante sería ver cómo es la fonología de la lengua, si está copiando la fonología del español a partir de copiar los nombres, o si hace otro tipo de adaptación. Eso es lo que son monosilábicos, porque en algunos casos, bueno, debe ser bisilábico grave, porque estos son silábicos. Entonces, algo, también algo que me llamó la atención es porque dijiste que era un barbarismo lo de poner la, eh, no sé, la pepa, y algo que pasa en Chile es de lo más común, que dicen, voy a la casa de la Juana, por decir algo. Entonces, eso me lleva a ver la cuestión de la identidad, la cuestión de las variaciones geográficas, porque algo que para nosotros es barbarismo, en otros lugares que habla española, no lo es, y es algo muy, muy común. Estas son como observaciones. Y así como pregunta, eh, ¿vas a seguir trabajando con esto? ¿Hacia dónde va? ¿Vas a irte por fonología en comparación con el español o trabajar netamente la fonología de la lengua? Y una pregunta así, bueno, son nombres del español, pero ¿cómo serían los hipocorísticos típicos de la lengua? ¿Hay alguna forma en que ellos hipocoricen a partir de poner un prefijo o un sufijo, así como decías el de, bueno, traducido podría ser, y realmente me decían Miguelón, pero desde el punto de vista como más purista, Miguelito, Miguelón no son hipocorísticos, así unos consideran que sí, otros consideran que no. Entonces ahí, pero seguiría siendo parte del español. Entonces, ¿hay alguna forma en que se hipocorice nombres en las aulas? Gracias por las observaciones. Pues primero lo del barbarismo, sí, se considera que si alguien le pone el Juan, pues entonces está hablando bien, pero yo estaba dando una explicación que esta pues, podría ser una de las cosas, ¿no? Que podrían en realidad no tengo cómo hipocoricen los aguas, pero creo que sería interesante apuntar hacia eso. Es la primera vez que me intereso en el tema, puesto que una de las razones para que uno pueda seguir haciendo lo más que se nos siga aceptando es que tengan que estar enfocadas las lenguas. Pero yo empecé con esto porque cuando estaba tomando la clase de Mazahua me tenían, preséntate, ¿no? No es Miguel, Miguel, ¿no? Vamos a ver de ahí de donde todos los nombres de los compañeros, antes de agregar pues hay una manera de hacer diminutivo, que es una de las cosas que sirven para hacer folclorístico, que es el sí, pero habría que profundizar para ver si realmente es una manera, porque de lo que sabemos es que no hay nombres como tal en Mazahua ya que sobrevivan, ¿no? Que hay, pues más bien se están poniendo de moda, ¿no? Tengo un compañero que su hija le llamó Giadi Gael a su hijo, y él es Otomí y Giadi es Sol, creo Gael, ¿no? Pero es una moda porque él es hablante y porque ya la lengua, pero sí también sería interesante con esto. A mí me gustaría más tender hacia la fonética, por eso
decía que fue un descubrimiento afortunado o fue algo afortunado que el informante de Donato Guerra me hubiera grabado los nombres y que tenga ya las 364 grabaciones de la variante de Donato Guerra. Ahora faltaría hacer la otra para hacer ya un análisis fonético instrumental para ver precisamente eso, ¿no? El moraico silábico. Y bueno, con respecto a lo de Santoral, pues sí, en realidad todos los nombres son tomados del calendario de Galván, son nombres de santos, ¿no? Entonces, están muy incluidos. Así, Marcia, si quieres, hay una pregunta más. Bueno, en primer lugar, felicidades por mucho trabajo. Yo trabajo en la zona autónoma de Guadalajara. Bueno, pues hay muchas cercanías, obviamente. Yo ahí cuando empecé a revisar la cuestión de los hipocoristas, entré en un gran conflicto. Realmente son hipocorísticos o no, puesto que justamente la estructura de la lengua tiende a la glisidárica. Entonces, crea esa estructura, toma el nombre glisidárico y lo va a reducir. Siempre va a tender a reducirlo para hacer glisidárico. Y siempre va a hacer esa adaptación de acuerdo a los patrones que tiene la lengua. Por ejemplo, cuando se trata de una palabra, un nombre glisidárico, como Pedro, van a decir Petri, en la R, ¿no? Pero yo de inicio tuve la noción de que son hipocorísticos porque hay una reducción de la palabra como para cariñoso, ¿no? Sin embargo, la estructura propia de la lengua es esa. Entonces, realmente, no creo que lo estén tomando del español, sino toman el nombre del español y lo reducen a la estructura de la lengua. Y existen terciarios, pero esos están motivados por ya otro tipo de fenómenos que hay que analizar caso por caso. También el hecho de que esté presente el artículo en el nombre, tú lo omites, ahí sería una falta de respeto. No una cosa. Es obligatoria la presencia de decirle la Martina, el Pedro, es parte de la familia. Muchas gracias. Y yo creo que hay todavía muchas cosas que decir, pero necesitamos pasar a la siguiente ponencia, si nos hace el favor, Marcia. Muchas gracias, Miguel. Entonces, ahora vamos a escuchar a la ponencia de la profesora Lucila Gutiérrez, que va a hablarnos sobre los hipocorísticos y nombres propios en canciones de Chava Flores. Hola, buenos días. Bueno, yo vengo de la Universidad de Colima y estoy trabajando con hipocorísticos desde 2007 por ahí. Mi tesis en la Universidad de Concepción fue sobre hipocorísticos, un análisis comparativo entre hipocorísticos chilenos y mexicanos. Y después han sido diferentes vertientes por los
estado trabajando. Uno es el último, tiene que ver con estigmatización de nombres propios políticos y también con cómo a partir de la palatalización, al usar ciertas palatalizaciones, que se ve como de nivel bajo, y también dentro de los nombres, cómo se cosifica a las mujeres a partir de ciertos. De Chava Flores es, porque bueno, para los que no conocen a Chava Flores, por ahí vienen unos detalles, entre los 40, 50 por ahí es como un cronista de la Ciudad de México, y está su cancionero, y era algo así como que muy, muy, muy popular, usaba términos populares, léxico popular, y algo interesante en sus canciones justamente es el uso de nombres propios, de antropónimos y de gentilicios. Chava Flores. Bueno, igual la definición de hipocorísticos en la RAE viene del griego porosimai o porosimai, que es hablar como los niños, lenguaje infantil, cómo se toman los nombres de pila, y el primer texto que habla sobre hipocorísticos en México es el de Peter von Baumann, cómo obra la fonética infantil en la formación de hipocorísticos, y a partir de eso se han dado algunos estudios, algunos en la UNAM con BAES, pero son realmente pocos los estudios hipocorísticos. De hecho, todavía con muchos alumnos de lingüística de otros lados, se les preguntaba una cosa hipocorístico y igual que con la lingüística no saben con qué se puede. Pues son, pero deben ser los nombres de pila. Entonces está el artículo de Peter von Baumann, que algo interesante que dice y que aparece en otros artículos también, es que para que sea un hipocorístico debe haber un proceso, pero se tiene que acotar. Hay algunos, por eso es acotamiento cariñoso de los nombres propios. Para von Baumann, los que son con diminutivo, ya no va a ser acotamiento, porque va a ser una inserción. Para ahí, que ya no. Y también para muchos, para que sea hipocorístico, debe haber un metaplasia, debe haber un cambio. Si no lo hay, no va a ser hipocorístico. Generalmente son de 2 sílabas y acentuación ya, que van a ser graves. En su mayoría van a ser así, ese va a ser el templete. Y así también como se veía, en algunos casos van a tener una extensión geográfica y variantes netamente regionales, como de Manuel, sería Manu o Manolo, y hay una variación que es Mañungo, que no se significa. También otra que trabajó con hipocorísticos en un artículo es que habla también de procesos fonológicos y los nombres de más sílabas no aceptan diminutivo, pero los hipocorísticos sí lo hacen. Entonces el ejemplo que ella da es Guadalupe, que Guadalupe no dices Guadalupita, pero cuando ya lo cortaste, se hizo la edición a Lupe, ahí entonces ahí. Pues el primer proceso que aparece va a ser la edición, que sea al principio, en medio o al final, para que sea un hipocorístico que cortar. Y el segundo proceso es la palatalización, aunque en algunos casos la palatalización no se da justamente por que se está convirtiendo en una especie de estigma, poniendo una muchacha, una joven que se llama Francisca, va a preferir que le digan Fran a que le digan Pancha. Incluso yo siempre pongo el ejemplo con mi nombre, que es Lucila. Una variante hipocorística sería Chila, por la palatalización, pero el hipocorístico va a ser Lucy y con la Y al final porque viene Y. Entonces, igual para los que no conocen a Chava Flores, aquí está. Nació el 14 de enero de 1920 en la Ciudad de México y murió en 1987. Entonces, como el año pasado fue un aniversario, pero es una buena manera de hacerle un homenaje a Salvador. Y una hipótesis de trabajo donde se dice que, bueno, humorísticos derivados de las residencias de Flores pertenecen al léxico popular y reflejan el léxico del pueblo. Están presentes varios hipocorísticos, agrupamientos de
palabra formados mediante procesos. Hipótesis de trabajo todavía se está revisando porque además de acortamientos de antropónimos, también hay muchos acortamientos de palabras para acá, para allá, ¿verdad? Hay mucho acortamiento, que los acortamientos están relacionados con el léxico popular y también con lo que son variantes más familiares. Los objetivos básicos era identificar los característicos y nombres propios, presentes en 4 canciones, únicamente en 4 canciones, porque si revisamos todo el cancionero, es muchísimo material que está ahí. Analizar los procesos fonológicos, intervienen los acortamientos de palabras y las expresiones. La metodología, bueno, se revisó todo el cancionero, lo compré el año antepasado en la ENA, porque si revisamos en internet las letras están cambiadas, no vienen bien. Hay algunas palabras muy populares que las quitan, o algunas que en la canción están acortadas, no aparecen bien. Entonces era necesario revisar el cancionero porque es oficial. Y entonces seleccionaron 4 canciones que son en las que aparecen más nombres propios, también turísticos, aunque aparecen más nombres propios que turísticos. Entonces se analizó a 4 procesos, identificándolos, y tiene unas tablitas, y entonces se pone cuál es el antropónimo del que va a surgir el hipocorístico, qué proceso fonológico está, qué templete prosódico tiene, o sea, acentuación y qué tipo de acortamiento surge. Fueron, bueno, en general en el cancionero hay muchos antropónimos, hay algunos nombres que son raros, algunos que podemos inferir que los tomó de otros lados para que quedaran con la rima o para que la canción fuera mucho más jocosa. Entonces ahí algunos podemos considerarlos arcaísmos, algunos se están volviendo a usar, no sé, nombres como Próculo, Panucio, Felicita, Sofilia, Cleta o Cleto, Pino, Escolapia, Serapia, Torcuato, Dorotea, Herodes, Fulano, Ponciano, Estedo, Profundo, Holocausto, Justiniano, Maciusare, Eustolia y Bartolo. Son nombres que ya no sería como que muy común a un niño, aunque el de Maciusare tiene que ver con el himno nacional. Se podrían considerar arcaísmos o alumnos. También están estos que son como arcaísmos, pero hay otros también más tradicionales. Linda, Trinidad, Dolores, Melquiades, Ignacio, Concepción, Fidel, Francisco, la Apolonia, Juan, Alejandra, Gabriela. Todos estos aparecen en alguna canción, a veces hasta se repiten. Y es el nombre o el hipocorístico. Estos son nombres como más comunes, más tradicionales, como par. También en las canciones, muchas de las canciones, apodos incluso, porque el bautizo de Cheto no sabemos de dónde, pero si es apodo, no sabemos su nombre. La Casa de la Lupe, con mi amigo Nacho, que es Nacho, no seas borracho, de Ignacio, parodia de Pancho López y la de Pobre Tom. Todos los nombres con la rima. También vemos que hay cariñosos, desde Lola, Tacho, Pencha, Pachita, Cuca, Chon, Luchita, Mimi, Lupe y Chere. Y ahí empezamos a ver con las palapalizas. De ahí, Lola de Dolores, Tacho de Ignacio, Pencha, aparecen justamente aquí. Justamente la gran influencia católica, puede haber muchas aplicaciones marianas con nombres bíblicos. Piedad, Dolores, Guadalupe, Trinidad, Abraham, Juan. Que eso tiene que ver con los usos que se han dado a los nombres. También algo interesante con él es que algunos parecen que fueron inventados, porque si nos buscamos en internet, la única referencia que nos da es esa canción. Este nombre aparece en esta canción. Los más comunes, bueno, pues es Espergencia, de las canciones que escogí, pues la de cumpleaños de Espergencia. Espergencia realmente vendría como una variante de Esperpento, que hay por ejemplo.
una inferencia. Cateto sí lo encontramos, pero es una luna. Céfira es, vamos a la parte de Céfira, otra de las canciones que están aquí. Esta, bueno, es una mujer que nos puede casar, por eso la llaman al parque, para darle vueltitas a ver si ya sale. Pero Céfira sería en femenino Céfiro, que si recordamos en el toque de bandera, se levanta una bandera como un sol entre Céfiros. Entonces ahí él es como una mujer, estaría poniendo en femenino Céfira en lugar de Céfiro. Entonces está muy adelantado del lenguaje inclusivo. Entonces, las canciones, se escogieron 4 canciones, ahí está la imagen del cancionero, fueron 4 canciones para hacer el pequeño análisis de la boda de vecindad, la tertulia, los 15 años de emergencia y vámonos al parque seco. 2 canciones sí hay nombres y las otras no, pero en el de la tertulia es donde aparece en la memoria de las canciones, pero igual las escuchan, aunque pongo de los de mi generación. Entonces, el corpus, pero más o menos así. La primera canción es la de la tertulia, ahí encontramos 8 acortamientos general, no solo de propios, hay 6 hipocorísticos y 8 antropónimos. Es la canción que tiene más nombres propios. Boda de vecindad hay 6, 7 hipocorísticos, antropónimos, los 15 años de emergencia tienen 4 acortamientos, no necesariamente nombres propios. No hay hipocorísticos, pero antropónimos hay 8. Vamos al parque Céfira, acortamientos nada más hay 1, pero no es el nombre propio, no hay hipocorísticos y hay 6 antropónimos. Entonces, en total, son 19 acortamientos, 3 hipocorísticos, 26 antropónimos, únicamente en 4 casos. Entonces, más o menos, el trabajo es el primero, el de Céfira, están vacíos casi todos, porque no hay hipocorísticos. Pero si vemos los nombres, la Céfira, Piedad, Holocausto, Justiniano, Maciosare y Nicolás. Pero conforme va la canción, cuando estamos al parque Céfira para ver si encuentras cónyuge, entonces tenía que ser un nombre brújula para que pudiera rimar. Y todos los demás nombres aparecen seguidos. Pues cuando yo tenía tus años ya había nacido Piedad, Holocausto, Justiniano, Maciosare y Nicolás. Fue la menor de las Gutiérrez con 3 vueltas se casó y esta Céfira no sale con más vueltas. Ahí están. El de Céfira es el primero porque únicamente aparecen antropónimos. Son todos son, bueno, la mayoría son temas de 3 sílabas. Luego la boda de vecindad, aquí ya vemos algunos procesos. Entonces, se casó Tacho con Tencha del 8 de 1 hasta el 28, hicieron un gestón, la engalanaron la vecindad entera, Pachita, la portera, cobró su comisión. Luego las glorias de Modesta, Abraham es el que vendió el vestido, en Carrufino fue la fotografía. Entonces, hay en K, es un acortamiento porque es en casa de Rufino. Y refugio, pues es Cuca, que es uno de los hipocorísticos más raros, porque dicen, bueno, ¿de dónde van a derivar Cuca de refugio? Pero bueno, ahí lo tenemos. Entonces los antropónimos, pues Ignacio, Hortensia, ¿cuál? Puede ser Hortensia o puede ser Florencia, porque con esa terminación podemos llegar a hacer. ¿Cuál pasa con Beto, que puede ser de Alberto, Gilberto, Alberto, Puerto? Paz, de ahí, como el nombre es monosílabo, lo que se hace es insertar Paz, y se pone la vocal alta y se va a palatalizar, sería Pachi o Pachi, pero como esto haya más cariñoso, entonces. Y además, Pachita tiene que ver, pues, Pachita, la portera, como definición. Pachita, los pachitos son muy chismosos. Y en casi todas las películas de Pedro Infante y en otros, todas las porteras, las vecindades, son las que llevan el franco. Y usar ese nombre
tiene que ver con cuestiones semánticas. Tenemos esta gran página que está refugio. De refugio están en los procesos fonológicos, selecciona féresis y palatalización, porque Ignacio queda nacio y por eso palataliza. De hortensia, selecciona féresis y palatalización, tencia, paz, que es inserto y que palataliza. Y en refugio tenemos selecciona féresis, de refugio queda fugio, luego se ensordece la oclusiva, fugio, que oclusiva la figurativa. Eso, para un solo nombre. Interesante siempre lo de los hipocorísticos es que si a alguien le dan un nombre hipocorístico y le preguntan, bueno, a una Dolores, ¿cómo le dices? Lola, o Lolo, dependiendo, porque Dolores aplica para ambos. Lolo o Lola. Pero no pensamos en eso. Los completos prosódicos generalmente va a ser consonante vocal, consonante vocal, acentuación grave. Y algo interesante es que prácticamente todos los nombres que tienen una nasal, la nasal se va a funcionar. Por eso es consonante vocal, dos consonantes y luego la otra. Eso lo decía Alice. Y vemos la acentuación, lo de la acentuación de la acentuación sí que va a ser clara. Y los acortamientos, dependiendo, van a ser a la izquierda o a la derecha. En este caso, son a la izquierda, porque se quita lo que es el examen. Y eso tiene que ver con acortamientos infantiles, porque los niños se quedan con la parte prominente de la palabra, con la rima, con el simétrico, con el acento, entonces ellos quedan con la parte final, y va a haber acortamientos a la izquierda. En cambio, los adultos nos quedamos con el eczema, con la raíz, porque de cierta manera se cree que hay una distancia. La volatilidad. En la divergencia, que también está súper vacío, porque básicamente son nombres. Entonces, los nombres que aparecen es divergencia, que ahí el análisis, les decía, tiene que ver con, porque es los 15 años de divergencia, los cumplió 15, pero hasta ahora queda cumplido 30, se le festejó. Se infiere que es una mujer bastante fea, entonces divergencia. Luego Mení, Sojanov, que es un nombre muy raro, pero sí es un nombre propio, es poco usado, lo busqué, y ahí Sojanov Parra. Leonor, Melquiades, Capeto, Piedad y Nado. También tiene que ver con la rima, porque es Capeto y Esperanza se vieron en el baile, su papá Melquiades es Camilla. La última es la de la tertulia, que es, habla más grande, porque esta canción hizo famosa con Pedro Infante. Tenemos, en este caso tenemos nombres antropónimos, pero hay uno que es compuesto, todos los demás son sencillos, simples. Entonces está Julia, Felicitas, Luz, Otilia, Camila, Guadalupe, Cleta, Celia, Amelia, Consuelo, Gaspar, Ofelia, Dolores, Eugenia y Carola. De ahí, Cleta se repite como 3 veces, Ofelia se repite 2 veces. Y el nombre compuesto, que es Maripepa, que ahí sería de María Josefa o María Josefina, pero se hace una mezcla léxica de los dos. Entonces ahí están esos nombres hipocorísticos, aparece nada más Maripepa, Lupe de Guadalupe, Chelo de Consuelo, Lola de Dolores, y hay 2 casos donde seguimos estrictamente la definición de hipocorístico, es un acortamiento cariñoso. Entonces, Eugenia, se podrían considerar hipocorísticos, pero también se pueden considerar como barbarismo, al no pronunciar bien el nombre por el nivel de... Entonces ahí estarían los procesos fonológicos, ediciones, apócopes, aféresis, palatalizaciones, una lateralización de oclusiva en el caso de Dolores, porque quedaría, ahí serían 2 opciones, o haces una aféresis y queda Lores,
o haces una apócope y queda dolo. Entonces en dolo se va a lateralizar la oclusiva. Quedaría lolo, pero al ser femenino es lolo. Y los otros dos casos, que sería lisionaféresis, templetes, y también ahí vemos que independientemente de dónde vaya el acento, sería felicitas, que sería trúcula, luz, las demás, Guadalupe también, el hipocorístico resultante va a ser grave, en prácticamente todos los casos, aunque el templete prosódico sea diferente, y los acortamientos, en caso de María Josefa, como son los dos nombres que se mezclan, va a ser uno a la derecha y el otro a la izquierda para que se puedan mezclar bien. Los demás a la izquierda, derecha, izquierda, él depende de... Porque también el de Eugenia y Eugenia podrían calificarse como rescatan nombres hipocorísticos tradicionales de la Ciudad de México. Algunos son invención del compositor, como por ejemplo el Céfiro. Hay algunos de esos. Esos son los para ver cuáles más. El uso hipocorístico con palatalización se refiere al léxico popular de la Ciudad de México. Ahí yo diría que no solo de la Ciudad de México, sino de... Porque está el ejemplo de Isabel, que a una Isabel, ahora una jovencita que se llama Isabel, sería más común que le diría del clavo, porque suena por todas las dianas, que dicen di. Pero de todos modos, para la fonología, si hacen la vocal un poquito más larga, la vocal de Diana, parada con di, del español, en el caso de Isabel, las prefieren que les digan sa, él, sa, el peso de la palatalización, y con eso nos identifican mucho a los mexicanos, pero curiosamente tanta palatalización ahora sobre todo. Y igual hay todo tipo de nombres, los tradicionales hasta los populares, que son arqueos. Hay una canción que se llama Herculano, ahí dice Herculano, Ponciano, nombres con Chirimano. Maneja muchos pero que son nombres que tienen que ver con la premisa de hipocorístico tiene que ver con el nivel de confianza de los protagonistas de las canciones, y hay mucha confianza con Lupe, para el hipocorístico, cerró sus ojitos Cleto, como Cleto es un nombre lábico que se llama corto, pero el de su mujer se llama Luz, ahí sí. También cuando es una persona de mayor edad, se tiene menos confianza en su secreto, trabajos previos. Es posible señalar que el esquema que domina es silábico, sílabas abiertas, acentuación grave. Domina, y para poder hacerlo, se van a hacer en medio o al final. Hay asimilaciones, vocálicos, metástasis o palatalización. Un ejemplo de donde hay tres procesos: esperanza. De una esperanza le pueden decir espera, pero el hipocorístico tradicional es de lancha. Una jovencita que ahora le ponen el nombre de Esperanza, que es un nombre bonito, que no le va a gustar que le digan pelancha. Opera, operita. Flores. Ahora las referencias, pero
mapas de referencias, pero ahí están Boy Bowman. Así. Antes do Chico Buarque. Ele é de 1940, 1950, seria como Noel Rosa. Outros sambistas cariocas. Inclusive a música, né, que é linda. Listo, Marcia. ¿Nos escuchas bien? Ahora sí puedes hablar tú. Lucila, ¿me escucha? ¿Me escucha, Lucila? Me gustaría que usted hiciera algunas consideraciones sobre, yo no sé cómo, si esto ocurre en la lengua española, pero en la lengua portuguesa, a veces, para un nombre completo, hay más de un hipocorístico. O sea, hay varias maneras de acortar un nombre en la lengua portuguesa. En la lengua española es así también. Sí, Hay varios hipocorísticos para un solo nombre. sí, de hecho, Francisco tiene más de 40 hipocorísticos, porque puede ser Fran, Francis, Franco, Paco, Pancho, Pacorro, Burro, Chico, Cisco, tiene más de 40 variantes. Ahí depende o de la región, del país incluso, porque van a ir cambiando de la edad. Burro, ahora les digo a los alumnos, no les suena. Bueno, había un torero, que era Burro Rivera, ha de haber sido Francisco, pero ahora que hay movimientos en contra de la tauromaquia y un montón de cosas, esos ya les suenan como muy, ya no son actuales, o sea, ni siquiera relacionan eso. En cambio, Pancho, o Fran, o Francis, eso sí, o Franny, también son variantes que se consideran para Francisco o Francisco. El mío, que es Lucila, podría ser Lu, Lucy, Luchi, Chila, y es un nombre disilábico. En cambio, con Ana, que es un nombre monosilábico, perdón, disilábico, pero ya es palabra mínima en español, entonces ¿cómo lo vamos a hacer más pequeño? Lo que hacen es ponerle un sufijo, Anita, y eso es porque son acortamientos cariñosos de nombres propios, pero el nombre propio en sí, y es una palabra mínima, no lo pueden hacer más pequeño. Pero incluso esos, a una Ana le pueden decir na, alargando el. Y algo, también yo usé varios textos en portugués para mi tesis, y hay otros fenómenos muy interesantes de Brasil, como las reduplicaciones, como cacá, por ejemplo, que acá llamaba mucho la atención porque era una palabra tabú si le cambiábamos el acento. Y sí usé a varios autores portugueses. Sería interesante también hacer una lógica, una lengua muy cercana. Lucila, ¿y usted tiene conocimiento de investigaciones sobre la frecuencia de los hipocorísticos? En estos casos en que hay muchos hipocorísticos para un nombre, ¿usted tiene conocimiento de estudios sobre la frecuencia actual de los hipocorísticos hoy día? Bueno, yo en mi tesis hice una comparación entre Chile y México, y ahí fue una lista de 100 nombres. En Chile se dieron como 5.000 variantes total, y en México fueron 7.000 variantes. Pero la tesis es del 2009, y ahí nada más se trabajó con 2 estados, digamos, con Concepción y con Colima. Pero así como algo muy reciente de qué frecuencia de uso tengan, no, sería interesante hacer uno para ver cuáles se conservan, cuáles no. Por eso me llamó la atención los que aparecen con Chava Flores, porque
yo diría que, así como hipótesis, está habiendo un leve descenso en el uso de hipocorísticos con palatalización, pero sobre todo en niveles socioeconómicos altos, porque también depende algo, una parte final era hipocorístico tabú, porque suponiendo para nosotros Concepción es concha, los van a decir concha. Para Francisco pueden decir pico, para Federico, pero en Chile eso no se puede hacer porque son palabras que nombran los genitales, tanto femenino y masculino. Muchas Ofensivo. gracias. Sí, esta es una temática muy interesante y seguro que va a haber muchas investigaciones más. ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí. Bueno, yo imagino que no necesitamos presentarnos a profesora Yolanda, ¿no? Bueno, entonces entro directamente en materia, solamente espero que me pongan las diapositivas. Muchas gracias. Es la última de la lista. Sí. Bueno, mi tema es mucho menos divertido que el de Lucila y también que el de Miguel, porque es más teórico. Pero como hemos podido notar, es casi un campo virgen. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer todavía y entro directamente en materia. Entonces, mi tema es las relaciones intercategoriales e intracategoriales en la antroponimia. Y hago una comparación, el caso de los nombres de pila en francés de Francia y en español de México. No pasa la diapositiva, supongo que se quedó. Ah, ya está. Bueno, nada más empiezo con la introducción y el encuadre teórico. Nombre común versus nombre propio. Una dicotomía fundada en el prestigio de la antigüedad, que ha hecho correr mucha tinta durante siglos hasta nuestros días y que permanece en los imaginarios lingüísticos de los hablantes, dado que se enseña en la escuela. En la escuela nos dicen hay nombres, sustantivos propios y sustantivos comunes. El presupuesto teórico que voy a adoptar aquí es, sin embargo, el de Paul Fabre, de 1980, desarrollado posteriormente por Willy van Langendonk en 2007. Hay una y solo una categoría del nombre, sustantivo o adjetivo, y hay usos que se sitúan a lo largo de un continuum que tiene, por un lado, la función apelativa, es decir, el nombre común, y la función propia por el otro lado. Se trata de una cuestión de grado, diría Michel Real, de cruzar el umbral del nombre, como dice Paul Fabre. Por lo tanto, el tránsito de una función a la otra es permanente y se inscribe dentro de los parámetros espaciotemporales ligados a la ecología de las lenguas y culturas. En esta ponencia trataré de ilustrar estos deslizamientos a partir de una subcategoría nominal muy precisa, tradicional dentro de la terminología de la onomástica, la de los nombres de pila. Quizás no sea inútil repetir aquí el hecho de que detrás de todo nombre propio hay siempre un nombre común. Lo que a menudo obstaculiza la percepción de esta evidencia es que las lenguas europeas occidentales parecen ser la excepción. El sentido de sus nombres propios, antropónimos y topónimos a la cabeza, no es inmediatamente accesible, dada la evolución fonética que lo han vuelto opaco y las capas, entre comillas, lingüísticas múltiples que se han sucedido en diacronía y se yuxtaponen en sincronía. Pero la regla parece ser la transparencia semántica en la mayor parte de las lenguas habladas en el mundo. Se emplean nombres de la lengua general en función propia para nombrar a la gente. Veamos aquí algunos ejemplos. Tenemos Jamal, belleza, nombre personal masculino en árabe.
o Karima, generosa, noble, nombre personal femenino, que son también palabras de la lengua general, diríamos, o sea, se usan como sustantivos comunes. En náhuatl encontramos el nombre femenino Citlali, estrella, y el masculino Tonatiuh, sol, tradicionales en México y aún en uso hoy en día. Por cierto, incluso en Francia, el tercer criterio de elección de un nombre para un niño es precisamente el de su significado, ya sea etimológico, conocido o supuesto, o afectivo. Este último significado puede también motivar el paso de una subcategoría a otra, ya que en efecto la cuestión del semantismo del nombre propio está en el meollo de esta circulación intra e intercategorial. Cuando los hablantes evocan el significado de los nombres que reciben o que han atribuido, quieren a menudo referirse a aquellos nombres comunes que se encuentran detrás. Ahora bien, ¿qué es lo que permite a un hablante identificar si una instancia particular está en función propia o común y a qué subcategoría nominal pertenece? Es sin duda alguna su competencia onomástica, competencia compleja que incluye varios subcomponentes en el caso de los nombres de pila y me arriesgaría a decir que en los otros casos también. Un componente sociolingüístico, sociocultural, pragmático, léxico, gramatical, entre otros. ¿Y cuáles son los nombres que adquieren la función propia en un momento dado en el seno de una comunidad lingüística definida para volverse nombres de pila? Cuando el vocabulario nominal de la lengua en el seno de la cual circulan no es semánticamente transparente, dos modelos de atribución se imponen. El modelo tradicional, el calendario y la transmisión familiar, y el modelo de la moda, que vuelve aceptables y deseables ciertos nombres de pila y descarta otros de la elección. Y como vemos pasa lo mismo con los hipocorísticos. ¿Por qué no suenan viejitos ahora, no sé, Lencho o Chabela, Chabelita, ¿no? Y no suenan más eufónicos, pues otros, ¿no? Comportamientos sociales, por ejemplo, pues es que va cambiando la percepción de lo que es eufónico en cierta época. Eso tiene que ver con cuestiones sociolingüísticas. Ahora, esto no impide la creación de nuevas piezas léxicas dependiendo de lo que la legislación de un país dado permite en materia de nombres en una época determinada. Pero aún en las lenguas en las que el significado léxico de los nombres de pila está confinado a su etimología, subsisten algunos que hablan, o sea, que son transparentes, como en el caso de Rose, Rosa o Victoire, Victoria, que son los últimos de la diapositiva. Ya sea que los nombres de pila sean semánticamente transparentes o no, son unidades lingüísticas cuyo significado remite a valores y símbolos importantes para una lengua cultura en cuestión. En el valor simbólico del nombre que se escoge para un niño, se pueden identificar igualmente algunos elementos que tienen relación con la identidad y el patrimonio familiar, lingüístico y cultural. La presencia de estos elementos favorece también la circulación entre subcategorías. Surgen espontáneamente bajo la forma de asociaciones libres cuando se pregunta a los hablantes lo que tal o cual nombre de pila evoca en ellos. Una elicitación semejante hace hablar a sus imaginarios lingüísticos y muestra claramente las connotaciones que enriquecen el semantismo de los nombres de pila, estrechamente ligadas al tiempo y al espacio donde vive la comunidad lingüística que los emplea. Por eso es que Concha no sería un diminutivo aceptable en Chile, ¿no? Y aquí no tenemos mayor problema, aunque tiene la otra connotación del pan, el pan dulce, ¿no? Por ejemplo. Rápidamente, cuestiones metodológicas, muy brevemente. Para abordar los pasos entre las diferentes subcategorías nominales, me basé en el estudio de un doble corpus francés y mexicano tomado de los libros de actas de nacimiento del registro civil a todo lo largo del siglo XX y que ha sido objeto de un cierto número de publicaciones a partir del 2000. La primera parte de este corpus corresponde a la ciudad de Montpellier y comprende el periodo 1900-1993. La segunda fue tomada en circunstancias similares en la ciudad de Tlalnepantla de Vaz, vecina de la Ciudad de México, y va de 1901 a 2000. Las muestras fueron colectadas cada 5 años y constituyen cortes sincrónicos que permiten tener una perspectiva relativamente diacrónica.
Para esta presentación, analicé las submuestras de los años 1985, 90 y 93 del primer bloque de datos y las de 85, 90, 95 y 2000 del segundo. Las cerca de 4.256 actas estudiadas corresponden a 2.128 mujeres y el mismo número de varones. Examiné todos los nombres de pila atribuidos, incluidos los secundarios, bajo la luz de los aspectos teóricos antes mencionados, de la terminología internacional propuesta por el International Council on Onomastic Sciences y de los resultados de una encuesta realizada en 95 en 8 municipios del departamento de l'Hérault, en Francia. Rápidamente, resultados y discusión. En el doble corpus franco-mexicano estudiado, encontramos el paso de las subcategorías nominales siguientes a la de nombres de pila mediante su inscripción en las actas de nacimiento de registros. Hay hipocorísticos que se volvieron nombres plenos, por ejemplo, Lupita, que ya está registrado así en un acta de nacimiento, no es frecuente, pero existe. Apellidos, topónimos, teónimos, nombres de personajes de ficción, un nombre de marca comercial, un nombre de astro y 2 cronónimos. El proceso de onimización incluye también etnónimos, nombres de títulos o tratamientos y otros nombres comunes, diríamos, sustantivos o adjetivos. La subcategoría que incluye el mayor número de unidades lingüísticas que se han vuelto nombres de pila es la de los hipocorísticos, como cabe esperar. Es un resultado particularmente esperado en los nombres femeninos, ya que uno de los procesos morfológicos más usuales en la formación de las nuevas piezas léxicas es la derivación, mediante sufijos con valor hipocorístico a partir de un nombre de pila masculino, que como acabamos de ver en la ponencia anterior, se discute si solamente es una derivación o realmente tiene un valor hipocorístico. Es también una cuestión sociolingüística. Lo que parece interesante es el hecho de que quienes atribuyen los nombres de pila de esta subcategoría podrían no percibir el valor hipocorístico de las formas, ya que muchos son préstamos tomados de lenguas diferentes del francés o el español, especialmente del inglés. Para tener tal certeza habría que hacer otra encuesta sociolingüística. Veamos los hipocorísticos, algunos de los hipocorísticos encontrados en el doble corpus. Primero, los femeninos. Podemos notar que algunas unidades son realmente excepcionales como nombres de pila plenos, dado su valor hipocorístico aún percibido por los hispanohablantes, como Juanita, Lupita, Lola, Lolita, Pepa y Paco. Normalmente no los encuentra uno en actas de nacimiento. O francohablantes, como Lili, Lou, Lisette, Mimi, Pierrot, Jeannot. Pero cuando estas unidades son atribuidas en el seno de la otra comunidad lingüística, este valor pasa desapercibido, ya que está fuera de la competencia onomástica de los que atribuyeron esos nombres. Otro aspecto importante dentro de este grupo de nombres de pila femeninos es la variedad de las lenguas representadas, además del francés, el español y el inglés, así como la presencia simultánea de algunas piezas léxicas en los dos corpus. Veamos ahora el caso de los varones. Una primera observación muy evidente es la diferencia numérica que existe en el paso de hipocorístico a nombre pleno en las dos comunidades lingüísticas. Su presencia es mucho más importante en Montpellier, en donde hay 40 casos, mientras que en Tlalnepantla solamente existen 4 piezas léxicas, dadas como tales. El valor hipocorístico me parece aún preservado en Pierrot y Jeannot, así como en español Paco, probablemente no percibido por muchos francohablantes. La lengua inglesa es dominante en esta elección, o sea, dicho Dani, Domi, etc. Es pues probable que los nominadores, quienes atribuyeron estos nombres, tampoco perciban plenamente en este caso el valor hipocorístico que estas unidades tendrían para anglohablantes nativos. Ahora, el deslizamiento categorial del que hablaré ahora es el que hace de los apellidos nombres de pila. Se observará que algunos de estos apellidos son originalmente topónimos, en ocasiones sobrenombres. Se trata de otros deslizamientos entre categorías nominales muy usuales, sobre todo desde el punto de vista diacrónico. Veamos las piezas léxicas que se encuentran en este doble corpus. Algunas de estas unidades son apellidos de santos católicos, como Chantal, Vianney, Goretti, Gianelli o Regis.
pero su estatus socioantroponímico es diferente, pues Chantal, Vianney o Régis pudieron haber sido atribuidos debido a la moda, mientras que Goretti y Gianelli, de Infantla, podrían obedecer a la tradición religiosa familiar, pero no se puede tener tal certeza a partir de únicamente el acta de nacimiento, o sea, siempre hace falta hacer un trabajo de campo. El par proveniente del hebreo Mizrahi, que es un etnónimo oriental, o sea, un judío de culto sefardí, y Mizraim es un topónimo, es Egipto, que forma parte del nombre de un rito masónico, es interesante. La motivación para atribuir estas unidades léxicas como nombres de pila para dos niños de Tlalnepantla debe estar ligada a la historia familiar o parental, porque no son comunes, es el único caso, ¿no?, de los dos. Otras atribuciones son muy probablemente homenajes a estrellas del fútbol en México. Bruno Di Gennaro, Braikov, escrito así, y Edson. Las motivaciones para el resto de los casos no son claras. Podría ser que el criterio cambiante de la eufonía haya sido lo que atrajo a los nominadores. Hablemos ahora de los topónimos convertidos en nombres de pila. Primeramente, los que fueron dados a niñas. Es claro que en la nominación mexicana e hispanohablante en general, diría yo, muchos de estos topónimos son en realidad advocaciones marianas, como Carmen, Montserrat, Fátima, Guadalupe, patrona de México y de América Latina, y Lourdes, que aunque es una advocación francesa, no existe como nombre de pila en Francia. No hay Lourdes, ¿no?, más que como el topónimo donde se apareció la Virgen. Otros nombres de pila topónimos parecen igualmente confesionales ligados al cristianismo, como Belén, Getsemaní y Sinaí. América, Argelia y Galia son relativamente frecuentes en México, pero los otros topónimos convertidos en nombres de pila son apax, o sea, aparecen una sola vez en el corpus, como Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Niza. En Montpellier, entre los nombres de pila regionales, Maguelone no es desconocido, aunque es poco usual. Finalmente observamos la atribución como tercer nombre de pila de Xavier a una joven de Montpellier, elección motivada probablemente en el patrimonio nominal familiar. Para los otros casos sería necesario entrevistar a quienes llevan estos nombres, como Guinet, Carloville, Louvaña, o a quienes los atribuyeron a finales del siglo pasado para explicar plenamente estos pasos del topónimo al nombre de pila. Veamos ahora los nombres de lugar que se volvieron nombres de pila masculinos. Podemos constatar que este deslizamiento entre subcategorías es menos frecuente entre los varones, especialmente en la ciudad francesa. Dos nombres de pila moda, aun si tienen un origen confesional, están presentes simultáneamente en las dos comunidades lingüísticas. Jordan o Jordan y Javier Xavier. En realidad, Javier no es realmente un topónimo, o es más bien un oicónimo, o sea, el nombre de casa, el nombre de donde San Francisco Javier, ¿no?, el nombre de la casa en donde nació. En esa misma época, Israel se volvió muy usual en México, que hay que saber también que era originalmente un antropónimo. Elecciones que parecerían muy ligadas a la religión son Guadalupe, que como decían anteriormente es una unidad epicena, o sea, es masculina y femenina, como se ha podido observar, aunque es menos frecuente en masculino, y Jezreel. En el caso de Citlalco, que pueden ver por ahí, la forma parece pensar en un topónimo neológico, pues en náhuatl significa lugar donde abundan las estrellas, pero no encontré en ningún lugar que se llame realmente así, Citlalco. Las otras atribuciones están sin duda relacionadas con los proyectos parentales específicos. El deslizamiento intercategorial siguiente es el de los teónimos, transformados en nombres de pila. Es claro que la atribución del nombre de un dios a un simple mortal es una práctica usual en muchas comunidades lingüísticas, ya sea que se trate de un homenaje de adoración cuando el nombre sigue teniendo un valor sagrado, o que sea debido al prestigio atribuido al personaje, sobre todo cuando la unidad lingüística ya no tiene carácter religioso. Esto sucede particularmente con las figuras mitológicas de la antigüedad, tanto dioses como héroes. Observemos los nombres de esta clase que figuran en los dos grupos de datos. Nuevamente se observa aquí una asimetría entre las dos comunidades lingüísticas. Los teónimos y los nombres de personajes mitológicos son más numerosos y variados en Tlalnepantla que en Montpellier, y sobre todo entre las mujeres.
Entre los varones mexicanos se puede constatar la moda de los ángeles no mencionados en los evangelios. Esta moda introdujo el uso de nombres de pila hasta entonces desconocidos: Asael, Misael, Raziel, Uriel, Suriel, y excepcionalmente encontramos un Cristo que es demasiado sagrado en México como para dárselo a cualquier mortal. Por supuesto, de grecolatinos encontramos muchos que son de dioses y héroes: Briseida, Danae, Dafne, Jason o Jason, Ulises o Ulises, y en otras mitologías encontramos también personajes que dan nombre, ¿no? Por ejemplo, encontramos algunos ejemplos del celta, de la mitología hindú, de la egipcia, de las prehispánicos, por supuesto, y otra cosa curiosa es Théo en francés, que es una apócope de Teofilo, Teodoro, otros nombres teóforos, pero que se usa actualmente solito así, Teo, o sea, se llama, bueno, para los que estudian las etimologías en la escuela, pues queda claramente el significado Dios. Paso muy rápidamente, porque queda poco tiempo, sobre los nombres de personajes de ficción. En Montpellier y en Tlalnepantla encontramos, por ejemplo, Jessica, que se repite en los dos corpus, pero está el nombre Laurelène, que es el nombre de una canción, y entonces podría ser un crematónimo, pero bueno, es la protagonista, por eso lo puse acá. Encontramos en Tlalnepantla Ana Karenina, Aide, que seguramente solo se ha oído y que casi nadie piensa en el personaje de el Conde de Montecristo, y por eso se escribe de muchas maneras diferentes. Y Cheseña, que sale de la telenovela, que ese sí es uno de los poquísimos nombres de los que se tiene certeza que sale directamente de los medios, ¿no? Los otros son, o sea, tienen influencia las telenovelas, pero no es directa, ¿no? Encontramos en los varones otros nombres más raros, pero que también existen: Ileán, Phileas, por Phileas Fogg, Gatsby, del gran Gatsby, Nemo, del Capitán Nemo, ¿no? Y Ivanhoe en Tlalnepantla. Otros deslizamientos comunes, bueno, que existen en el corpus, es el de etnónimos. Uno muy común es Román, el romano, ¿no? Pero uno que es excepcional es Ashanti, que es un pueblo, ¿no? Es más bien un grupo que fue atribuido a una niña. Como nombres de tiempo, cronónimos, tenemos Floreal, que era del calendario republicano de la Revolución Francesa, encontramos un Floreal, y Abril, que es femenino, Floreal es masculino, y son prácticamente de la misma época, son primaverales, digamos, los dos nombres. El único nombre de astro que encontré fue Sirius en el corpus francés, que no tiene nada que ver con Harry Potter, que fue publicado después. ¿Okay? Un nombre de marca, Maybelline, escrito así, no aparece en ningún lado como si fuera realmente un nombre de pila. De hecho, surge de otro lado, pero fue adoptado así. De títulos y tratamientos encontramos Radharani Devidasi, que es probablemente de convertidos al hinduismo. Ya ven que hay muy pocos, pero hay de Hare Krishna aquí en México. Encontramos el nombre de la canción de Roberto Carlos, Lady Laura. Okay, entonces aparece Lady, pero es el sintagma completo, Lady Laura. Aparece Mirza en femenino, pero es originalmente hijo de príncipe en farsi. Y otros como Munir Raja o Kaiser, escrito así, Junior, ¿no? Nombres comunes, entre comillas, ¿no? Los tradicionales, como las advocaciones y las fiestas litúrgicas, que esos paso rápidamente: ángeles, Concepción, dulces, santos, etcétera. Y otros que son ambiguos, entre comillas, en el sentido de que pueden no tener ninguna connotación religiosa, como Dulce, Azucena, Rocío, en francés Mercedes, que hace alusión probablemente más al personaje del Conde de Montecristo que a la Virgen de las Mercedes, ¿no? O Reno. Y entre los nombres comunes están usuales, como en muchas culturas, nombres de flores o de materias preciosas para las mujeres: el propio flor, o Xochitl, o Nicté, que significan flor igual, que es el hiperónimo, o Anaí, el nombre de la flor nacional de Argentina, o Gardenia. Y existen en muchas culturas. En el corpus francés, por ejemplo, en árabe está guarda, que significa rosa, ¿no? O ombre, las materias preciosas, o sea, el ámbar, perle, y perla, o rubí. De la naturaleza, que son menos usuales y que se han vuelto algunos a la moda, está Alizé, por influencia también de la cantante, Amande, Luna, Océane,
en español Aile, que es muy raro, es un nombre de árbol. Alondra, que fue protagonista de una telenovela, pero también lo primero que uno piensa es el pajarito, ¿no? Citlali, la estrella, en náhuatl, lucero. Y un caso interesante es este nombre de 93 en Francia, Plume, Papillon, Libellule. Son 3 nombres, pongo ahí los dibujitos, son sustantivos comunes a los que la gente no les atribuye el valor de nombre de pila. Es realmente rarísimo, ¿no? Otros nombres menos usuales, pero que son también nombres comunes, son de cualidades o de bienes. Por ejemplo, délice, delicia, lo encontramos en Francia, fortune, en inglés harmonie, aunque pronunciado a la francesa, melodie, libertad en español, o Yolotzin, el corazoncito. Entre los varones encontramos bénéfice, escrito así, sin acentos, gracieux y Scooby-Doo. Por fortuna son nombres secundarios, ¿no? O sea, si no ven el acta de nacimiento, por fortuna sus compañeritos de escuela no se van a enterar. En Tlalnepantla encontramos uno muy común, que es Narciso, aunque ya es poco usual, Samek, que es el nombre de una letra en el alfabeto hebreo, y Tonatzin, que es curioso, bueno, pues podría ser el día, un día en particular, con el reverencial, el sagrado día, digamos, pero que de entrada uno pensaría en Tonantzin, la Virgen de Guadalupe, pero no es eso, no tiene la N, no es nuestra madre, sino más bien Liposito. Rápidamente, conclusión. 2 aprendizajes interesantes. Se confirma que hay una sola categoría, el nombre, con funciones propia y común. Y hay un tránsito permanente entre ambas categorías. Y, sin embargo, es útil la terminología, esta división, ¿no? entre etnónimos, topónimos, etcétera, etcétera, porque es lo que permite recortar el objeto de estudio onomástico. Pongo nada más las referencias y les agradezco mucho por su atención porque ya casi me pasé del tiempo. Muchas gracias. Creo que tienes audio, ¿no? Yolanda, ¿me escucha, Yolanda? Sin problema. Nosotras estamos encantadas con tu presentación, Yolanda. Realmente es muy rico ver al sistema antroponomástico como algo dinámico. Me gustaría que hablaras un poco más sobre este tránsito entre nombres de personajes ficticios, porque desde un punto de vista, los nombres ficticios pueden mimetizar los, por así decir, nombres reales. Pero cuando una persona, a ella es atribuido un nombre de ficción, el nombre de ficción es que se vuelve real. Sí, esta cuestión entre si la literatura es real o no es real, ¿no? Si los personajes son reales o no reales, es muy interesante. Es evidente que antes de que hubiera medios masivos de comunicación y que la gente ya era letrada, pues eran las novelas, ¿no? Pensemos en el siglo XIX, todas las novelas tipo Balzac o Pérez Galdós, etcétera, aquí eran los que podían hasta cierto punto influir en la nominación de las personas. Pero es muy relativo, aún ahora lo mencionaba hace un momento, muchas veces se tiene la idea de que son las telenovelas actualmente o las series de televisión norteamericanas las que influyen grandemente en la nominación actual. Y no es tan directo como parece, o sea, sí, es cierto que tienen un peso, pero muchas veces los nombres que se vuelven de moda tienen ya un arraigo en la lengua en particular, en portugués o en español o en francés o en la comunidad lingüística que tú quieras. Hay nombres que son los que se ponen de moda y que tienen tradición en la lengua. Por supuesto, hay nombres nuevos y van cambiando. Cuando uno ve las modas, pues cada 4 generaciones vuelven algunos nombres, ¿no? de la época de los bisabuelos que regresan ahora. Y en México hay muchos ejemplos del tipo Santiago, ¿no? Y cuando yo era chiquita era o nombre de pueblo o nombre de viejito, y que ahora todos los niños se llaman Santiago y los adolescentes también, ¿no? O
Rodrigo era otro que se puso de moda en los 80s y que es uno de los primeros nombres que entraron con el español y con los españoles al territorio americano. Entonces, hay tradiciones lingüísticas que cambian aunque la lengua sea la misma. Hay influencia de otras lenguas y hay influencia de los medios masivos también, más el modelo tradicional que es el calendario litúrgico, el santoral y la transmisión del patrimonio familiar, ¿no? Bueno, creo que ya me estoy extendiendo mucho. Sí, creo que salió Marcia ¿verdad? Me parece que se desconectó Marcia. Que basta que se mueva alguna cosita para que te deje sin mover la máquina para que no conecte, porque vemos muy bien a Gaby Rodríguez, pero no vemos a Marcia. Y es que no me quisiera comer el tiempo de Francisco Peral, que es nuestro último ponente de esta mesa, pero algo ha pasado. Si quieres, pásate para acá y vamos poniendo tus diapositivas en lo que te reconecta. Y el tema también que sigue es muy interesante. Ahora, no sé si me escuchan. Sí. Bueno, me gustaría entonces de presentar, usted ya fue presentado, profesor Francisco, yo estuve unos minutos sin conexión. Ya vas a empezar, ¿no? Sí, no, lo presentamos porque justamente estamos esperando a que tú lo presentaras, sí, está bien. pero ya estamos Está listos. Bien. Sí, yo también. Bueno, pues muy buenos días. Primeramente quiero agradecer a las doctoras López Franco y Marcia Seiden la invitación para compartir con ustedes algunas de mis inquietudes relacionadas con la legislación de la protección de datos personales y su repercusión en el campo de la antropología. El tema para esta ponencia surgió del fuerte impacto que sufrí en el momento en que caí en cuenta de que mi proyecto de investigación sobre el sistema antroponímico de la comunidad autónoma de San Pablito Pahuatlán, en el estado de Puebla, es ilegal. Tanto mis datos, fuentes, hipótesis, análisis, todo constituía un delito a los ojos de la legislación de la protección. Mi ambicioso proyecto diacrónico de investigación abarcaba 3 etapas de la vida y desarrollo de esta comunidad que para fines prácticos caractericé de la época prehispánica, anterior a 1521, sus fuentes serían códices y cronistas. Época colonial, 1521 a 1810, cual fuentes serían cronistas y etnólogos. Y la época moderna, esta última dividida a su vez en 3 partes. 10, 1918, 1919, 1970, 1970 hasta la actualidad. La motivación para dichos cortes temporales fue
En el periodo 1810-1800, los antropónimos parecen estar mayormente motivados por relaciones parentales, o sea, patronímicos del tipo hijo de Abraham, rey, Santos, así. Y a su vez parecen provenir de agrónimos como Abraham, patriarca, Santo Rey, Justo. El periodo de 1919 a 1970 está marcado por el inicio del registro de nacimientos y defunciones, y de 1970 a la fecha, porque es a partir de los 70 que se intensifica la migración de pobladores de esta comunidad, primero al interior del país, con motivo de la venta del barrio de la mata, etcétera, y en los 80 hacia los Estados Unidos y viceversa. Además, este periodo cobra especial relevancia, puesto que es cuando las tecnologías de la comunicación, tales como radio, telefonía, cine y actualmente el Internet, han propiciado marcados cambios culturales, los cuales deben ser registrados, analizados, pues su incidencia sobre la antroponimia es evidente. Decidí iniciar la investigación partiendo de la época más reciente y de ahí ir paulatinamente hacia el pasado, bajo dos premisas. Una, esta época pudiera ser la más compleja de todas, ya que es el periodo donde más cambios sociales, culturales, tecnológicos, etcétera, se han dado y con mayor rapidez. Y dos, porque es la única que me ofrece la oportunidad de realizar entrevistas con aquellos que desean la vida. Y por tanto conocer, entre otras cosas, motivaciones. Asimismo, me da la posibilidad de hacer un levantamiento geográfico de la comunidad y consultar con los habitantes que tienen la memoria histórica propia de los padres y abuelos para realizar algunas reconstrucciones de la topografía que tuvo ese lugar en diversos momentos de la historia, puesto que una de las hipótesis de la investigación afirma que los apellidos, principalmente de origen otomí en la comunidad, están motivados semánticamente. Esto es por la configuración del terreno: tierra negra, plaja, agua hedionda, cantera, digamos, o por elementos presentes en el entorno: la pila, casa grande, chicasco. Para la conformación del corpus de esta etapa del proyecto recurrí a la consulta de algunos padrones de familia que maneja el sector salud a los que tuve acceso, así como a la consulta principalmente de los actos de nacimiento de los niños, a partir de la instalación del registro civil en la cabecera municipal. Todo esto gracias al apoyo que me brindaron las autoridades civiles. El corpus se fue incrementando y sus datos clasificados o rectificados con los datos proporcionados por algunos habitantes del lugar en entrevistas y durante conversaciones. Anteriormente, al querer acceder a otras fuentes, es cuando me topé con las restricciones de la legislación sobre protección de datos personales, lo cual sorprendido me di a la tarea de leerla a detalle, y conforme avanzaba en la lectura, esta más estaba como una barrera, no solo para tener acceso a los datos, sino incluso para usar los datos de buena fe hasta ese momento. Pero bueno, antes de satanizarla, veamos qué es la protección de datos. El origen del tema de la protección de datos personales se sitúa a mitad del siglo XX, marcado por el arribo de las nuevas tecnologías de la llamada se propiciaron el masivo e indiscriminado intercambio de información, de la minería de datos, la geolocalización, la detección remota, la videovigilancia, entre otras muchas herramientas cibernéticas, permitieron y permiten actualmente el acceso a información personal de millones de personas a todo el mundo, sea con fines comerciales, tales, incluso para robo de identidad, con las consecuentes afectaciones que van desde el acoso comercial, llamando, hasta el fraude. Ante el embate del desarrollo tecnológico en los años 80, una de las primeras organizaciones de accionar fue el Consejo de Europa, quien adoptó la resolución 108 para proteger a las personas frente al tratamiento automatizado de sus datos. Aún en 1990 emitió la resolución con una lista básica de principios para la protección de datos personales para prestación civil. Base en ella, en el año 2000,
como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, en la que se elevó la protección de datos personales al rango de derecho fundamental. Y la OCDE emitió una recomendación con las directrices relativas a la protección de la privacidad de los transfronterizos de datos personales. En México el tema empieza con la publicación en 2002 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual incluye una previsión general sobre la protección de datos personales en posesión del sector público. Hasta el 2007, el Plan Nacional de Desarrollo señaló la necesidad de una ley federal de datos personales, de lo que se desprendió en el 2000 para el artículo 73 de la Constitución Mexicana para dotar de facultades al Congreso Federal para legislar en materia de protección de datos. Porque en el 2010 se publica la primera ley de protección de datos personales, donde particulares, y en el 2017, recientemente, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión. El robo de los datos personales ha afectado a muchos países. Casos más conocidos quizá por el impacto masivo fueron los de Alemania, en los cuales millones de personas se vieron expuestas. Sin embargo, el robo de identidad, así como el llamado phishing, son prácticas que atentan individualmente contra el compras bancarias, compras de créditos y la ciudadanía es facilitada por el intercambio voluntario de datos personales, los trámites que nos requieren, o a través de lo que publicamos en las redes sociales o por mensajeros. De lo anterior podemos resumir que el surgimiento de la idea y interés de crear un sistema que proteja los datos personales obedece al uso abusivo de ellos, hacen principalmente el sector político, electorales, el comercial, para el cambio de clientes y el estafador. Y aquí quiero ser enfático a señalar que la antroponimia no es una de las causales, pero sí es la directamente afectada. Cuando concluimos que la motivación de la protección de datos personales es dirigida al perjuicio de las personas de su identidad, de sus finanzas, derivado de la manipulación inescrupulosa de sus datos personales, esto hace que su finalidad y como cooperación, además de legítima, sea necesaria, y su cumplimiento para impedir el acceso y manipulación de los datos. Pero por otro lado, ¿no es acaso la motivación, finalidad y operación de la antroponimia también legítimas y necesarias para acceder al conocimiento humano? Por supuesto, existe un margen legal para hacer antroponimia, y es al que corresponden las dos primeras etapas del estudio. Eso no tiene ningún problema con la ley. Sin embargo, mi pregunta es, ¿eso es correcto? Si lo dice la ley, se debe cumplir, estamos de acuerdo, pero ¿qué es lo correcto? Debemos modificar la antroponimia para que se ajuste a los parámetros de la ley, aunque los podemos investir. O se debería de modificar la ley para permitir la operación de la ley. Después de mucho revisar la ley, al derecho y al revés, parece que sí hay una forma para realizar la investigación que yo planteo. Siendo algunos malabares, sin embargo, requiere de la buena disposición de muchas autoridades que se corresponsabilicen de un estudio como este, y me parece que es la parte más delgada de él. Y no creo que lo es. Antroponimia en tiempos de la protección de datos. Que a un inicio me pareció un tema interesante y trabajador. Una vez que me adentré en él, se convirtió en un asunto bastante complejo de abordar, pues porque no se puede entender y mucho menos explicar una relación entre la antroponimia y la protección de datos personales cuando ni siquiera ya lo organizan. Lo que es lógico, ya que tienen una relación orgánica, que no tienen una relación orgánica temática o de principios en la que compartan una historia o una visión en común. Más bien se trata, si me permiten la metáfora, de una colisión en la cual la antroponimia circula por una vía, como lo ha hecho por siglos, en su legítimo derecho, y en cierto crucero es arrollada por un tren bala que parece surgir de la nada, investido de un derecho superior y absoluto. Un contronazo propiciado por el hecho de que la antroponimia tiene objeto de estudio, nombres propios, transparencia y protección
clasifica dentro de los datos sensibles, a los cuales se puede tener acceso únicamente con el consentimiento expreso y por escrito. Habría que apuntar el antoponimia no es tema de la privacidad de datos personales, puesto que como disciplina antropológica está regida por principios éticos y morales tanto de la propia disciplina. En cambio, la lucha de los datos personales ignora la antroponimia y su quehacer, puesto que no la toma en cuenta para dotarla de mecanismos entre los cuales pueda operar dentro de un marco legal su objeto de estudio que se denomina. El hecho de que los especialistas de ambas disciplinas o sectores normalmente no dialoguen entre sí por pertenecer a ámbitos muy diferentes, hacemos de la antroponimia lexicólogos, de antropólogos, de historiadores, de la protección de datos personales, de abogados y protectores de derechos humanos. Esta debe ser la causa de que la lucha por la protección de datos personales haya ignorado a la antroponimia, no porque no le importara apoyar a su paso, no simplemente
Vamos, claro. El hecho de que los especialistas de ambas disciplinas de la antropología esa debe ser la causa de que haya ignorado al antroponimio, no porque no le importara arrollarlo. La que considero yo la solución a este gran desafío es presentarle la antroponimia, con visos a que se formule un caso de excepción, la dote de un marco legal para su duda, pueden buscar y encontrar recovecos ya casi tratar de encontrar. Creo que debemos de encontrar la manera para hacer lo que legítima está la presentación. Bueno, para finalizar, quiero presentarles brevemente dos casos contrastantes. Uno del 2017, en el cual una persona solicita mediante datos personales de mujeres nacidas a partir de 1900, con la finalidad de realizar un estudio al cual obtiene respuesta negativa muy ampliamente argumentada. Aquí le hacen cita de toda la realidad. Explica que definitivamente ella solamente pedía los nombres, no apellidos. Esto es realmente imposible. Y de hecho, parece hasta una burla, localizó aquí ahorita, que le dicen finalmente que, bueno, pues con relación a su pregunta, en la parte de arriba, donde le dicen que, bueno, que el nombre de Margarita es el que más es como que el más común, pero bueno, esa información adjunta, también información que posiblemente como están las actuaciones realizadas de fecha y hora determinada, pues no son totalmente todo un investigador con actos credenciales para poder hacer. Ok, y el otro caso es el de Perú. Esto fue en el 2012, donde la iniciativa del estudio de la antroponimia amazónica del pueblo, Ahuajún, fue del propio gobierno, a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, con la participación del Centro de Investigación y Lingüística Aplicada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que además contó con financiamiento de la. En este estudio se realiza con total nombre, apellidos de cada uno y con la autorización para su investigación y no solo la autorización, sino la necesidad. Aquí están todas las personas que participan. Hay un derecho a tener nombre que está consagrado en su constitución, que están justamente para dar la necesidad de hacer gran desarrollo de esta comunidad. Y podemos ver, están los nombres completos,
con su año de nacimiento, con el sexo. O sea, son datos personales que vinculan exactamente al individuo de la ley. Bueno, pues vemos que hay una serie de